Desde el año 2000, el peso económico de la Unión Europea en el conjunto global se ha reducido un 28%. Desde el comienzo del siglo XXI hemos asistido a un proceso de reordenación de la economía mundial, donde la Unión Europea, que en el año 2000 representaba el 20,12% de la economía global, medida en términos de paridad y poder adquisitivo, ha visto cómo ese porcentaje se reducía al 14% el año pasado. Este descenso de casi un tercio en el peso relativo de la Unión Europea refleja no solo el crecimiento impresionante de las economías emergentes, sino también el estancamiento relativo de las economías, sobre todo de la Europa occidental. Ayer estuve en Estoril, en Portugal, participando en una convención de un fabricante europeo de coches, y hoy he estado en la expo de la patronal de la distribución de vehículos Ganbam. En ambos eventos el tema de la regulación europea en su sector, el automovilístico, fue tema central. Un ejemplo de cómo los políticos europeos se han equivocado de arriba a abajo con sus decisiones y su soga verde. Recuerda esto, porque más adelante volveré a este tema. Por eso quédate ahora, que lo que hoy te voy a contar también te interesa. Es importante subrayar que la disminución del peso económico no implica necesariamente una reducción de la calidad de vida o en el nivel absoluto de desarrollo de los países, en este caso europeos. Lo que ha ocurrido es un cambio en la balanza global, un fenómeno natural cuando otras economías que partían desde niveles mucho más abajo crecen a ritmos mucho más rápidos. El efecto se llama convergencia o catch-up effect. Ofrece además una explicación teórica sobre este fenómeno que se produce. El efecto de convergencia es un concepto económico que sugiere que los países menos desarrollados tienden a crecer más rápidamente que los países más avanzados, cerrando de ese modo la brecha económica entre ambos. Este fenómeno ocurre en parte porque las economías en desarrollo pueden adoptar las tecnologías y las prácticas productivas de los países más desarrollados sin tener que incurrir en los mismos costes y errores por la innovación. Además, estos países suelen tener abundancia de mano de obra barata, lo que permite a sus industrias crecer rápidamente. Este proceso se observa muy claramente en China y en la India también. En el año 2000, China representaba solo el 7% de la economía global, una cifra que parecía insignificante si la comparamos con el 20% de la Unión Europea. Sin embargo, en 2023, China lideraba ya el ranking con un peso económico del 18%, más del doble de lo que tenía a comienzos de este mismo siglo. India, aunque en menor escala, también ha seguido una trayectoria brutalmente ascendente y que además cambia de forma importante la dinámica del mundo. Por cierto, este efecto también explicaría por qué España crece más que Alemania o Francia. Lo digo para los que siguen diciendo que España lidera el crecimiento europeo. Visto así, sin aplicar el efecto de convergencia, sería un truco, ¿no? Si para unos lo es, para esto también. Pero sigamos, ¿este efecto de convergencia explicaría solo el motivo por el que Europa ha perdido peso? Pues veamos qué ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos y así podremos comparar. Si bien en Estados Unidos también ha experimentado una reducción de su peso relativo en la economía global, en este caso ha sido menos pronunciado. En el año 2000 ellos tenían el 20,18% de la economía global, como te he dicho, cifra que se ha reducido al 15%. Y eso supone una disminución del 23% aproximadamente, que aunque es importante, notable, ha sido mitigado en gran medida por el dinamismo económico de sus sectores tecnológicos, que son líderes absolutos. En comparación, Europa ha mostrado una mayor fragmentación en su capacidad de innovación, de crecimiento, mientras que algunas economías como la alemana o la de Irlanda han logrado mantener un crecimiento razonable, por lo menos hasta hace muy poco, ahí están, y te vendan como te vendan la moto o el cohete de turno. Otras, como Italia o España, han sufrido un estancamiento mucho más prolongado y mucho más profundo en este tiempo. Y lo grave es que la pérdida de peso económico tiene implicaciones más allá del ámbito puramente financiero. Ahora viene lo bueno. Europa, que alguna vez fue el epicentro del poder político y estratégico mundial, en realidad ha visto cómo su influencia ha disminuido en paralelo con su declive económico. Esto se refleja en la creciente irrelevancia de las instituciones europeas en cuestiones clave, por ejemplo, en política internacional, y también, ¿por qué no?, en la percepción de que la Unión Europea es cada vez menos capaz de responder a los desafíos globales. Por ejemplo, en las recientes elecciones al Parlamento Europeo, la participación ciudadana fue muy baja y la campaña electoral pues se centró en cuestiones internas de cada país, reflejando un desinterés de mucha gente, de los europeos, por realmente la política comunitaria. Nadie ve a Europa como un todo.
Al mismo tiempo, actores globales como China, Rusia, pues han incrementado su presencia e influencia, nos guste o no, en regiones que tradicionalmente estaban bajo la esfera de influencia europea, como pueden ser África, América Latina, Hispanoamérica. La disminución del peso económico de Europa, en el contexto global, ahora mismo es, se pongan como se pongan, un hecho innegable. Solo mirando al listado de normativas y coacciones económicas que han puesto en marcha la Comisión Europea, te das cuenta de que en Bruselas, allí no hay nadie que sepa lo que es levantar una persiana, pagar nóminas o dejar de dormir cuando te suben los tipos de interés. Allí hay un pelotón de inservibles que votan de manera gregaria, que poco o nada tiene que ver con lo que defendieron previamente de defender su país en la campaña electoral. Además, la elección final, esto es buenísimo, de lo que sería una especie de Consejo de Ministros, la Comisión, pues no es más que algo que se montan ellos, para ellos y por ellos. Un ejemplo, como te decía hace un momento, es la normativa europea sobre coches eléctricos a partir de 2035, que ha supuesto un desastre monumental. Ya lo supone. Esta normativa es parte del ambicioso plan Pacto Verde Europeo, que tiene como objetivo reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en un 55% para el año 2030, ya, y lograr la neutralidad climática, como le llaman, para el 2050. El elemento más polémico de este plan es la prohibición de coches nuevos de gasolina o diésel a partir de 2035, lo que ha generado preocupación a todos lados. Está muy bien el objetivo, no digo que no, pero el plan no está bien. En julio de 2021 la Comisión Europea presentó el paquete legislativo Fit for 55, Fit por 55, que incluye una serie de propuestas para alcanzar los objetivos climáticos del continente. Bien, una de las medidas clave es la eliminación progresiva, como dicen ellos, de vehículos de motores de combustión interna, que según este plan dice, y te decía, que a partir de 2035 solo se permitirán ventas de vehículos nuevos que no emitan CO2, lo que básicamente obliga a una transición hacia coches eléctricos o tecnologías de cero emisiones como el hidrógeno. Resultado, menos ventas, no sabes qué comprarte, pérdidas de liderazgo en motores de combustión y dependencia de tecnologías que no fabricamos los europeos, o por lo menos no del mejor modo. La venta de coches eléctricos es directamente proporcional a las ayudas públicas que se apliquen. Sin ayudas, no hay ventas. Y si avisas que los de combustión no tienen futuro, pues ya me dirás quién los va a comprar. Si bien la transición hacia los vehículos eléctricos tiene un potencial innegable de reducir las emisiones del CO2, también hay dudas sobre el impacto ambiental general de ese cambio. Por ejemplo, la producción de baterías de litio, que son fundamentalmente para los coches eléctricos, pues tienen un alto costo ambiental, ya que implica el uso intensivo de recursos naturales, extracción de minerales de litio, el cobalto, el níquel. El coche eléctrico no lo veo mal, pero que sea por decisión propia, no por obligación. Esto ha generado preocupaciones, además, en temas de sostenibilidad en la cadena de suministro de las propias baterías, así como el impacto ambiental de su producción y posterior reciclaje. Es más, el exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt, asegura que la demanda energética para la inteligencia artificial es tan grande que los objetivos climáticos ya no son relevantes y se deberían dejar de lado. Que en todo caso será la propia inteligencia artificial la que nos dará las soluciones en el futuro para resolver este asunto. Que si se limita el desarrollo de esta tecnología por el tema climático y la innovación, pues perderemos esa opción de arreglarlo. Schmidt dice que los esfuerzos en materia de inteligencia artificial y sostenibilidad son diametralmente opuestos actualmente. Es más, no hay forma de que la inversión y la innovación en IA disminuyan porque busca la rentabilidad natural de la economía. Paralizarlo de manera artificial por esos objetivos climáticos nos llevará al decrecentismo y dejar que evolucione nos aportará las soluciones. Europa, en este caso, corre el riesgo de quedarse atrás en la competencia global si no desarrolla su propia capacidad de producción, por ejemplo, de baterías, de coches eléctricos. Actualmente China domina la producción mundial de baterías de litio y tiene una ventaja significativa en la producción de vehículos eléctricos. Esto, al final, lo que va a lograr es que Europa se vuelva dependiente de las importaciones chinas, creando una vulnerabilidad económica y estratégica como nunca antes. Y un día nos daremos cuenta que Europa y muchos países hispanoamericanos, que ahora abrazan ideas equivocadas, no cimentaron nada. No todo tiene que estar en base a esas ideas. Pasará como pasa con las tormentas tropicales. Todo el mundo avisado de que hay que cerrar las ventanas, no salir a la calle y esperar que amaine. Cuando sales, el destrozo es mayúsculo. De eso va esto, de ver cómo Europa, como nos la han explicado, no existe.
Y no existe porque quienes están dibujándola ahora en realidad no saben dibujar. De hecho, están en clases de artes plásticas con una especie de calculadora o algo por el estilo, y así no va a salir. Europa se configuró en una época que no existía Internet, teléfonos móviles, ni redes sociales. Europa es una entelequia que se pensó en su momento para enfrentarse a un mundo emergente que poco a poco, ahora, en lugar de emerger, se va sumergiendo. No se trata de rescatar bancos, que también en su momento, ni de reestructurar deudas, que podría ser, no digo que no, sino de cómo un continente viejo, lento, sobredimensionado, repleto de normas y estructuras, se adapta en realidad a un nuevo mundo mientras millones de personas, desesperadas o no, derriban los muros que nos debían mantener tranquilos. Porque esa gente viene. Europa debería ser otra cosa, la cuna de un nuevo modelo económico que diera espacio a un futuro que se acerca a toda velocidad, incluso a toda velocidad y con gente que viene de otros lugares, no están de más, pero hagámoslo bien. Metafóricamente, la imagen es descriptiva. Mira, Europa corre al trote, por una vía paralela por la que se acerca un tren de alta velocidad, mientras pensamos en cómo reducir jornadas, crear rentas básicas o engañar a la gente diciendo que son clase media, cuando en realidad son pobres. Cuando se califica de rico a quien no lo es, mientras todo eso pasa, mientras se esquilma el dinero y la voluntad de los europeos, resulta que ese tren de alta velocidad, el futuro con garantías, desaparece en términos generales y amplía la desigualdad. Y además, como siempre, lo haremos culpando de un modo equivocado a quien no tenía la culpa. Equivocado además por interés. Los avances tecnológicos van a provocar un cambio importante en el mercado de trabajo en las próximas décadas. A menos que se hayan comprendido, a menos que se anticipen esos cambios, lo que va a haber es un riesgo de desempleo inmenso o de un subempleo crónico que se acrecentará con las diferencias sociales de manera cada vez más drástica. De eso no iba la modernidad, de eso no iba el futuro tecnológico, por mucho que lo vendan por ahí. Algunos países están trabajando ahora para sentar las bases económicas de esos cambios. En Europa estamos analizando todo ello, pero para regularlo. Pero el futuro llega. Como hemos visto, ese futuro es más presente de lo que pensábamos. Está ahí, viendo cómo crecemos menos que otros lugares del mundo, demostrando que perdemos peso día a día. La diferencia entre países que conquistarán su propio destino y otros que viviremos con lo que nos quede radicará en lo que se haga ahora, en estos momentos. Y Europa, cada vez que intenta solucionar algo, se enreda en un barrizal legalista, inservible y viejuno. Ni el informe Draghi, que pide 800.000 millones de euros al año para revertir esa declive, ni el informe Letta, que recibió el encargo del Consejo Europeo y la Comisión para elaborar un informe sobre el estado del mercado único de la Unión Europea, ninguno de esos dos informes van a servir para nada. El problema no es solo de inversión ni del dinero necesario, que también, sino de inversión real por un nuevo modelo social. Se parte de socioeconomía para llegar a un modelo de gestión. Sin lo primero, no habrá lo segundo. Es más, sin una reestructuración política, ni una cosa ni la otra. Estamos enfrentando un problema muy profundo que no se soluciona con la creación de más normas, por Dios. Mientras Estados Unidos lidera la innovación global y China ya no solo copia, sino que también genera nuevas ideas, resulta que Europa, como te he dicho muchas veces, sigue atrapada en un laberinto de regulaciones absurdas que asfixian a las empresas y sofocan el crecimiento. Un ejemplo te voy a dar. Un ejemplo clarito. Entre 1998 y 2018, según el think tank británico Open Europe, esas regulaciones a Europa le costaron 928.000 millones de euros, casi 1 billón. Durante ese mismo periodo, las empresas estadounidenses creaban los gigantes tecnológicos, esos que hoy dominan el mundo, y las chinas crecían primero copiando y ahora innovando. Y mientras tanto, resulta que Europa se dedicaba a regular detalles triviales como los tapones de las botellas de plástico, no sé, y muchas más, ¿no? Mostrando desconexión preocupante, una desconexión preocupante con la realidad empresarial de la Unión Europea. El Consejo Alemán de Control Regulatorio ha estimado que ese marco normativo europeo añade una carga de 550 millones de euros anuales a las empresas de la Unión. En lugar de fomentar la innovación y permitir que las empresas asuman riesgos, Europa ha creado una red, un sistema en el que la burocracia domina y la creatividad se ve sofocada. Lo más alarmante de todo es que esta situación no parece cambiar en el futuro cercano. Es más, incluso cuando se publican informes como los de Draghi, no se implementan adecuadamente y cuando lo hacen es solo para regular el propio informe. Es de locos todo esto.
Europa se está convirtiendo en un museo y sus políticos lo que parecen son estatuas de cera, inmóviles ante su propio hundimiento. Y la solución sería esa, una de ellas, reiniciar Europa. Algo que ya tendrán que interiorizar, supongo, los más jóvenes, ¿no? Porque vamos casi tarde otros. Ahora bien, a mí me preocupa el desgaste que viven esos jóvenes, nuestros jóvenes a nivel emocional, la desgana, la desidia o la incapacidad. No sé qué es, pero alguien debería de despertarlos de esa triple estafa en la que viven, sociopolítica, socioeconómica, sociocultural. Hay muchos que ya despertaron, pero otros tanto no lo han hecho. Mañana te contaré cómo se van centenares de miles de jóvenes de España cada año casi en silencio. Nadie habla de ellos, no salen en ningún lugar, y los medios, si hablan, lo venden como si fuera algo romántico. Se van, oiga, se van a buscarse la vida. Se van porque aquí no hay nada que hacer. Mañana te lo cuento. Pero hay que hablarles, ¿eh? Hay que hablarles bien y sin tapujos, porque hablarles de sus planes de vida como si fuera todo fácil, fiable, cierto, eso es un error. Generaciones, no solo la actual, alguna anterior también, crecen bajo la sensación de que el mayor problema en la vida que puedes tener es no llegar a tiempo a las rebajas o que la versión premium de tu filtro de TikTok no funciona bien. Que si no pueden irse de casa a vivir de alquiler es porque no se puede. Nadie me lo facilita. Nunca se pudo. Siempre tuvimos que pelear con precios abusivos en comparación con lo que ganábamos, en serio. No era muy distinto. Yo mi primera vivienda la tuve a 40 kilómetros de donde quería inicialmente y poco a poco, con el tiempo, pues me fui acercando. Pero fue lento. No fue inmediato. No fue al principio. Por eso, los jóvenes europeos, ¿cómo se van a enfrentar a lo que viene? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo van a saber que el capital se fabrica con inteligencia y espíritu de sacrificio? Que consumir no es capitalismo. Que la deuda no tiene nada que ver con el interés compuesto. ¿Cómo van a comprender que las CBDC son puro control? ¿Cómo van a comprender que tras cada iniciativa pública, por tu seguridad, casi siempre hay un intento de control? Y recuerda que las sociedades incapaces de comprender todo esto son sociedades que lo deben todo. Y recuerda que si debes, dependes. Y si dependes, pierdes. Seguimos.